Ante todo, muy buenas noches. Hoy día voy a presentar mi tema de la reforma agraria. Cuando hablamos de la reforma agraria, hablamos de una medida que buscó la redistribución de las tierras. Esto fue un mito histórico en nuestro país que afectó a la agricultura hasta el día de hoy. Si nos referimos a la reforma agraria, hablamos de un personaje muy importante que fue Juan Velasco Alvarado, quien fue quien promulgó la ley en 1969, pasado un año del inicio de su gobierno. Juan Velasco Alvarado tomó el poder en 1968 y abrió a una dictadura de izquierda que duró 7 años, donde incluyó la estandarización de la industria y el control gubernamental. El 3 de octubre de 1968 tomó lugar a un golpe militar, donde Fernando Belaúnde Terry fue depuesto del poder, encabezado por quien en aquel entonces fue el comando de las Fuerzas Armadas de su gobierno, Juan Velasco Alvarado. Fernando Belaúnde fue sacado del Palacio de Gobierno eh, y fue trasladado al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde tomó un avión hasta Argentina. Juan Velasco Alvarado llegó al Palacio de Gobierno en un helicóptero a las 5 de la tarde, donde 2 horas después juraba como presidente del país. Cuando hablamos de la reforma agraria en el aspecto político, podemos decir que la reforma puede considerarse beneficiosa desde un punto de vista político porque ayudó a promover la equidad social y la justicia distributiva, al distribuir las tierras de manera muy equitativa entre todos los campesinos. Además, en muchos casos, la implementación de la reforma agraria ayudó a reducir las tentaciones sociales y conflictos relacionados con las propiedades de las tierras. Si hablamos del aspecto negativo, podemos decir que la reforma agraria pudo haber enfrentado una resistencia política entre grupos de interés, como son en aquel entonces los terratenientes y los grandes propietarios de las tierras. Esto podía haber llevado a tentaciones políticas, enfrentamientos en algunos casos, lo que podría considerarse como un aspecto negativo en el punto de vista político. Si hablamos del tema económico, podemos decir o regresamos a la historia en aquel entonces, donde fueron expropiados más de 9 millones de hectáreas que fueron repartidas entre 370.000 familias, que en aquel entonces fue una cuarta parte de la población rural. Estas hectáreas la compra de estas hectáreas fueron de manera obligada, ¿no? Donde no solo afectaba a los grandes latifundos, sino también a los pequeños y medianos. Y la valorización de estas hectáreas eran muy bajas, donde eran canceladas con bonos, donde hasta el día de hoy no fueron pagadas. Y estas tierras eran entregadas a cooperativas campesinas que eran conformados por ex trabajadores de los latifundos. Podemos deducir de esto que, que la redistribución de las tierras pudo haber ayudado a reducir la pobreza rural al permitir que las personas participen en la economía agrícola. Pero si vemos desde el tema negativo, hubo una disminución de la inversión en la agricultura debido a la incertidumbre sobre la propiedad de las tierras y la falta de incentivos para invertir en las mejoras productivas. Cuando hablamos del tema social de la reforma agraria, podemos decir que la redistribución de las tierras generó tentaciones y conflictos entre comunidades dentro de ellas. La reforma no favoreció a las antiguas comunidades, por el contrario, puso una marcha
de un sistema de cooperativas de producción. Solo el 7% de las tierras fueron atribuidas a comunidades que pasaron a ser campesinas. Aunque la intención era mejorar las condiciones de vida de los campesinos, muchas personas fueron despojadas de sus tierras sin una adecuada comprensión o alternativa viable, generando el descontento y el malestar social. Podemos concluir de la reforma agraria. La evaluación de la reforma agraria desde un punto de vista político, económico y social puede variar dependiendo de una serie de factores y consideraciones. Si bien la reforma agraria puede haber tenido beneficios en términos de promover la equidad social, también podría haber enfrentado desafíos significativos en términos de resistencia política, impacto económico y tentaciones sociales. Muchas gracias.